Recording is on.
profe, están hablando porque yo no escucho. Emma, te marcan. Ok, buenos días a todos. Vamos a comenzar, por favor. Barranco Juárez, Irving. Presente, profe. Gracias. Cruz Santiago, Udelia. Perdón. Udelia, Cruz Santiago. Franco Mendoza, José David. Presente, profe. Gracias. Herrera Fabián, Leilani. Presente. Gracias. Morales Gómez, Fanny. Presente. Gracias. Peralta Ruiz, Jaime. Peralta Ruiz. Ramírez Santos. Ramírez Santos, Wendy. Okay. Ramos Cortés, Paulina. Presente, profe. Gracias. Ok. Bien, pues buenos días. Vamos a continuar el tema de hoy. Un micrófono así. Bien, pues el día de ayer habíamos comenzado a hablar sobre el tema de la pirámide de Maslow. Entonces, recuerden, ¿no? Recuerden que partimos del análisis de dicha pirámide, si bien es una herramienta que tiene la psicología precisamente para determinar los niveles de necesidad que tiene el ser humano a lo largo de su vida o en algún momento determinado de su vida, precisamente la utilidad que va a tener para nosotros en el tema de el comportamiento del consumidor es que describe las necesidades del ser humano. Entonces, parte desde lo más básico, desde lo que necesitamos para precisamente la supervivencia, para vivir, para desarrollarnos, hasta lo más complejo como es la autorrealización, ¿no? Entonces ayer ya revisábamos inclusive
cómo se determina cada uno de los niveles o a partir de qué características, ¿no? Entonces, algo importante también que no deben olvidar es que al satisfacer un nivel, pues pasamos al siguiente, ¿no? Entonces, el punto es ir subiendo los niveles para precisamente llegar al tema de la autorrealización. Es un tema complicado y bastante subjetivo el hecho de llegar a ese nivel, ¿no? Entonces, precisamente, precisamente el tema de las necesidades viene de la mano de ella, ¿no? Entonces, es más complicado ir subiendo niveles conforme vamos llegando a la cima, ¿no? Sobre todo por el tipo de necesidades que vamos enfrentando, ¿no? Entonces, en ese sentido, habíamos comentado ayer que inclusive ponemos el ejemplo de esta persona, la cual, bueno, pues era un tema, ¿no? En el cual precisamente la forma en cómo había llevado su vida había sido a través precisamente de subir dentro y cada uno de los niveles de la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces, ayer ya explicábamos el tema y nos habíamos quedado con que íbamos a aplicarlo al tema de los negocios, ¿no? Entonces, esto es importante, por eso decíamos ayer el concepto, ¿no? Entender el concepto de cada uno de los niveles, de cada uno de los pasos de la pirámide, y precisamente ahora la vamos a enfocar al tema empresarial, que es lo que nos precisa. Entonces, en el primer nivel, que es el nivel de necesidades fisiológicas, precisamente es el nivel en donde el consumidor o su consumo va a ir dirigido a satisfacer los commodities. Entonces, este es un concepto que van a estar escuchando recurrentemente durante, pues cuando se analicen temas de procesos de producción o inclusive de inputs, de outputs, es precisamente el tema de los commodities, ¿no? Un commodity, pues se define como eso, ¿no? Un recurso en el que precisamente todos y cada uno de los eh, digámoslo así, cada una de las variables es precisamente lo que determina el consumo a partir de un bien básico, ¿no? Eso es un commodity. Son los bienes básicos que cada uno de nosotros tiene precisamente para satisfacer este tema, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de commodities o de bienes básicos, si lo quieren ver así, en la argot, en la terminología de la administración, se determina como commodities, son precisamente el agua, las frutas, las verduras, azúcares, todo lo que tenga que ver con los cárnicos, es decir, todos y cada uno de los productos de la canasta básica, si lo quieren ver así, ¿no? Esos son los productos que forzosamente en algún momento necesita el ser humano, pues precisamente para sobrevivir, por ello se consideran dentro del primer escalón de las necesidades fisiológicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos y cada uno de esos bienes de la canasta básica son considerados ahí, ¿no? Y precisamente porque el consumo de las necesidades fisiológicas, el consumo reflejado en el primer nivel de la pirámide, nos lleva a eso, ¿no? No podríamos vivir sin tomar agua y sin tener alimento al menos durante un tiempo determinado, ¿no? Entonces, por eso es lo primero que tenemos que prever, es lo primero que tenemos que satisfacer cuando hablamos del consumo de los individuos. Una vez que logramos satisfacer el tema de los commodities, el tema de los productos básicos, precisamente de los productos para la supervivencia del ser humano, vamos a avanzar a el segundo escalón, que es el tema de la necesidad de seguridad, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros cuando vamos a algún supermercado o al mismo tianguis o al mercado, nosotros ya tenemos nuestros productos predilectos, ¿no? Dependiendo precisamente de nuestra experiencia, de qué tanto nos ha convencido en su momento o de qué tanto conozcamos a la persona que nos lo está vendiendo, ¿no? Entonces esto también puede influir y precisamente se determina con las marcas que no nos van a fallar, ¿no? Ya sabemos que cierto tipo de productos, o en su caso, cierto tipo de persona que nos vende algún producto, alguna verdura, alguna fruta,
o algo, o en el caso ya de productos secundarios, es decir, que ya llevaron un cierto proceso, pues es precisamente eso, ¿no? Que por parte de la empresa debe transmitir esa seguridad de que no nos va a fallar ese producto, no nos va a fallar al momento de que nosotros lo utilicemos. Entonces, a partir precisamente de cada una de las marcas y los productos mismos con los que nosotros nos identifiquemos, cubren esta necesidad de seguridad. Entonces, yo creo que a todos nos ha pasado en su momento, ¿no? Cuando tenemos que tomar una elección de qué tipo de producto a partir de su marca. Digo, también influye el tema del precio y el tema de la presentación y todo ese tipo de situaciones, pero ya sabemos, ¿no? Inclusive, ahí, no sé, a mí me recuerda al tipo de las señoras o este tipo de personalidades que se dedican a vender comida, por ejemplo, pues tienen, por ejemplo, ciertos aceites predilectos, ¿no? Uno que es barato, pero da buen sazón y ya, ¿no? No las haces cambiar de opinión, precisamente porque han probado, ¿no? Y han desarrollado este producto al grado de que determinan que no les van a fallar en el futuro, ¿no? Entonces, precisamente ese es el segundo nivel. Ya tenemos entonces el primero, satisfacer los bienes básicos, los bienes de supervivencia, y el segundo, la decisión del consumidor es precisamente optar por todos aquellos productos que ya ha probado en su momento y que él determina que no le van a fallar o que ha puesto a prueba y que precisamente lo han convencido de utilizarlo, ¿no? Entonces ahí están los primeros dos niveles. El tercer nivel tiene que ver con la necesidad de pertenencia y es precisamente la exclusividad que te puede llegar a dar una marca, ¿no? La fidelización a partir del sentido de pertenencia y los productos que nos involucran con un grupo, ¿no? Entonces, prácticamente aquí, pues si ustedes se dan cuenta, conforme vamos avanzando en el tema de la pirámide, vamos avanzando también en cuanto a cubrir ciertos servicios o ciertos productos de consumo que tienden más hacia, bueno, se le conoce como al lujo, ¿no? Es decir, están los bienes básicos y los bienes de lujo. Los bienes básicos no podemos prescindir de ellos, como les decía, por eso son los primeros escalones, al menos se considera el primer escalón y parte del segundo como los bienes básicos en los que pues sí o sí tenemos que adquirir, ¿no? Conforme vamos avanzando en el tema del consumo y muchas otras variables más, ¿no? Como la incorporación del ingreso, la incorporación puede ser de los conceptos sociológicos, ¿no? De qué es lo que está pasando, pues es precisamente que vamos a ir avanzando hacia consumir productos denominados de lujo, ¿no? Y en este sentido, el tercer escalón, que tiene que ver con la necesidad de pertenencia, pues engloba a toda esta serie de servicios o toda esta serie de productos con los cuales se necesita una exclusividad, ¿no? Una exclusividad en la marca y eso precisamente crea una fidelización, ¿no? Para hacer o tener ese sentido de pertenencia con esos productos y precisamente que nos involucren a cierto estatus o como dice la Damina, a cierto grupo, ¿no? Así es como se puede ver el tema de la pertenencia, ¿no? Y hay infinidad de ejemplos, ¿no? Como pueden ver, está relacionado precisamente, les decía, al tema del ingreso, ¿no? Entre más costoso puede llegar a ser un producto, pues tiene el tema de la exclusividad, ¿no? La exclusividad de la marca. Entonces puede ser, mucho se ve en el tema de la ropa, por ejemplo, ¿no? Hay personalidades que eh, tienen pues el potencial económico para poder hacerse de alguna ropa de diseñador, por ejemplo, que prácticamente es única, o les comentaba creo que en algún momento, ¿no? A veces cuando nos ponemos a ver este contenido de YouTube o de Internet que tenemos, precisamente hay algunos videos que en algún momento me encontré que tienen que ver con personas que les gusta o son afines a este tema de los tenis, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay marcas como Nike, como Adidas, que llegan a sacar un lote de cierto producto, de ciertas características, muy limitado, ¿no? En este caso puede ser de 500 unidades y precisamente la persona que logre tener una de esas 500 unidades tiene ese sentido de pertenencia, ¿no? De exclusividad. Es decir, tuvo uno de los productos
exclusivos de la marca, ¿no? Inclusive, muchas veces este tipo de productos no salen a la venta al público, ¿no? Sino que se ponen a la venta y precisamente se les invita o se les da la exclusividad como tal a las personas que han consumido previamente el producto o son un cliente frecuente y se ha identificado que precisamente pues tienen ese sentido de identificarse con la marca, ¿no? Entonces, ese podría ser otro ejemplo, ¿no? Entonces, conforme va siendo más exclusivo el tema de cierto consumo, perdón, va siendo exclusivo el consumo de cierto producto o de cierto servicio, pues también tiene que ver, como decíamos, con el tema del ingreso, ¿no? En el caso del ejemplo de los tenis que les puse, estas personas que pues siguen una marca de tenis o siguen una marca deportiva, pues precisamente tienen ese sentido de pertenencia, ¿no? Se identifican con ellos y además, pues la marca les corresponde, ¿no? Sobre todo para incentivar eso, el tema de la fidelización, ¿no? Seguir manteniendo a ese grupo de clientes que saben que van a sacar un producto y estos clientes van a ver la manera de adquirirlo, ¿no? Entonces, es una forma de verlo. Entonces ahí lo tenemos, decimos, ya tenemos dos puntos importantes. Uno, que precisamente si analizamos la pirámide de Maslow a partir del consumo, partimos de lo más básico, ¿no? Igual de la supervivencia y conforme vamos avanzando en los niveles, vamos cayendo en el tema de la exclusividad y ahora veremos los otros dos, que ya inclusive el tema del ingreso, pues puede ser o no tomado en cuenta y ya tiene que ver más en un sentido psicológico mental, ¿no? Entonces, estos primeros niveles tienen que ver con los productos tal cual y el ingreso sí tiene una influencia bastante considerable en cada uno de los niveles, ¿no? Okay. En el nivel 4, pues están las necesidades de reconocimiento y son ciertos productos que nos dan mayor notoriedad. Ante el reconocimiento de marca, el producto pasa a segundo plano, ¿no? Entonces, en este sentido, puede haber dos formas de reconocimiento o de notoriedad, ¿no? Una, por ejemplo, puede ser en el tema de consumir algún tipo de producto precisamente por el tema de la marca, simplemente, ¿no? Entonces, ahí lo menciona, el reconocimiento de marca del producto, perdón, ante el reconocimiento de la marca del producto, él mismo pues pasa a segundo plano, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya lo discutíamos, creo, ayer, el tema de, por ejemplo, estos celulares, ¿no? Y Apple y sus celulares. Entonces, hay personas que es increíble, ¿no? Como yo creo que ustedes lo han podido ver en las redes sociales, como cuando se va a estrenar una nueva versión del iPhone o un nuevo producto que vaya a sacar Apple, por ejemplo, en el verano de este año presentó que a más tardar en diciembre va a estar a la venta el tema de los Apple Glass, ¿no? Entonces, si bien Google ya lo hizo, todas estas personas que están casadas, se puede decir así, o que tienen una fidelización bastante importante en el tema de la marca Apple, pues están esperando, ¿no? El tema de las gafas inteligentes, ¿no? Que esta vez las va a sacar Apple, ¿no? Entonces, sin importar el costo-beneficio, que es lo que comentábamos ayer, este tipo de clientes, de personas, de consumidores, ya están fidelizados con este tipo de marcas, ¿no? Entonces, independientemente de que si van a funcionar o no, si son estéticas, a ellos o a este segmento no les importa, simplemente porque ellos ya están identificados con esta marca, ¿no? Entonces podemos ver, como les decía, hay videos, hay evidencia de cómo cuando va a salir un producto nuevo de Apple o el nuevo iPhone o el iPhone del año, pues hay personas que hasta se ponen a acampar afuera de las tiendas de Apple, ¿no? De las que tienen la exclusividad de venta. Entonces, pues ahí están. Y es precisamente ese sentido de reconocimiento, ¿no? De decir, yo fui el primero en adquirir este tipo de celular, de tecnología, y eso tiene que ver ya más con aspectos psicológicos, como decíamos, ¿no? Este tipo de productos o de marcas, pues ya prácticamente forman parte de los artículos de lujo, es decir, si pudiéramos prescindir de ellos, si no pasa nada, ¿no? Entonces, en el tema de la supervivencia, en el tema de las necesidades humanas, ya es un tema más de lujo, ¿no? Y precisamente de reconocimiento, ¿no? De decir,
yo uso esa marca y al grado de que mi fidelidad es grande y pues puedo tener ahí un producto a la par de mi fidelidad, ¿no? Inclusive también les puedo poner un ejemplo analizando el tema de las redes sociales. Recuerdo que hace no mucho, unos meses, veía el video de un consumidor, ¿no? De esta marca Gucci, que según tengo entendido que es una de las más exclusivas y de las más costosas, ¿no? En temas de accesorios y de ropa para jóvenes. eh, pues él decía, ¿no? Tenía esta fidelidad por la marca y digo, en un sentido de reconocimiento o de presunción, no podemos determinar qué, pero hacía cuentas, ¿no? De cuántos productos de esta marca tenía y a partir de haber adquirido todos esos productos, pues la marca le dio algún tipo de obsequio, ¿no? Para afirmar esa fidelidad. Y digo, el obsequio fue, pues, hasta mi punto de vista, algo bastante sencillo. Creo que le regalaron un calzador o algo así. Entonces, bueno, eso depende de cada quien, ¿no? Pero, pues para algunas personas, sí, la necesidad de reconocimiento a partir precisamente de una marca o de algún producto, pues sí es muy importante, ¿no? Y no nos vamos a poner aquí a analizar el aspecto sociológico de que si tiene utilidad o no, y de que las personas con ese tipo de pensamiento son, bueno, discriminan a las personas que no usan ese tipo de productos, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de variables sociológicas, políticas, incluso, pues no es nuestra incumbencia en este tipo de materias. Aquí lo importante es que en el momento en el que nosotros, como personas que vamos a ofrecer un servicio, un producto, ¿no? Ustedes que van a estar precisamente en este sector terciario de ofrecer algún servicio, pues precisamente identificar a este tipo de grupos que pudieran ustedes adquirir su fidelización, es decir, que siempre lo siguieran, ¿no? Digo, ¿qué tal que algunos de ustedes pusiera cierto concepto de restaurante y si logra encajar en este tipo de grupos o en este escalón de la pirámide de Maslow, precisamente va a poder satisfacer las necesidades de este sector, ¿no? Y hablando de poderío económico o de ingresos, de aspectos socioeconómicos, pues es un grupo muy poderoso, ¿no? Como decía, como les digo, es un grupo que tiende a la fidelización y precisamente a partir del ingreso, ¿no? La fidelización es a partir de la exclusividad que te da una marca y eso es costoso, ¿no? Entonces, no cualquiera de nosotros tal vez pudiera ser miembro de este tipo de grupos o de este tipo de adquirir este tipo de bienes de consumo, ¿no? Entonces, eso es lo importante de el nivel 4 de la necesidad de reconocimiento, que si una empresa, o en el caso de una persona como ustedes, que va a ofrecer un servicio, o inclusive a partir pues de su negocio que ustedes estén pensando en establecer, si ustedes logran convencer y atraer la atención a partir inclusive del nivel 3 y del nivel 4, pues es un grupo bastante selecto, ¿no? Y que tiene un alto potencial económico. Y eso es lo importante de analizar la pirámide, ¿no? Identificar cada uno de los grupos y a partir de ello dar precisamente tomar una decisión de emprendimiento, ¿no? O de la empresa. No, eso no quiere decir que los niveles 1 y 2 pues no sean atractivos, ¿no? Al tema del emprendimiento o de los negocios, ¿no? Inclusive, si ustedes se dan cuenta, yo creo que han visto que el tema de las tiendas Coppel o en su momento, ¿qué otro les gusta? Las mismas tiendas Neto, ¿no? Que las tenemos ahí a la mano, o las tiendas Electra, por ejemplo. Este tipo de negocios, de empresas, precisamente van enfocado a esos primeros niveles, ¿no? Al nivel 1 y al nivel 2 porque ellos vieron una forma de negocio en los estratos socioeconómicos de medios abajos, ¿no? Es decir, si ustedes en su momento, no sé, hablando de un ingreso medio, querían ir al tema de la banca comercial, es decir, a un banco como Bancomer, Banamex y todos estos bancos normales, y querían solicitar un cierto tipo de crédito o cierto tipo de préstamo, obviamente pues ellos van a hacer un estudio y a partir de sus ingresos lo van a determinar.
¿ah? Entonces, muchas veces el acceso al crédito, el acceso a la financiación a través de esta serie de instituciones es muy complicado, ¿no? Sobre todo por los estudios que realizan. En cambio, si ustedes van a Bancoppel o a los mismos, al mismo Coppel, al mismo Electra, inclusive ellos prácticamente están ofreciendo, ¿no? A cada momento el tema del crédito, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, digo, en este momento no nos vamos a poner a analizar los instrumentos financieros que tienen cada una de estas empresas, pero precisamente haciendo, y digo, es un negocio a final de cuentas, ¿no? Y como les digo, visto desde el punto de vista empresarial, pues no nos vamos a poner a analizar el tema sociológico y el tema de las necesidades de las personas, sino vamos a verlo desde el punto de vista de qué tan beneficioso es para nuestra empresa o para nuestro negocio. Entonces, este tipo de negocios, retomo la idea, van enfocados a los estratos medios y bajos, ¿no? Entonces, te ofrecen tal vez un producto a cierto precio y ellos saben la forma de vendértelo, ¿no? Probablemente un celular que cuesta normalmente 3,000 pesos, ellos te lo estén vendiendo al mismo, bueno, o más bien aparentemente al mismo precio y te dicen, no, pues usted tiene que venir a hacer pagos diarios de 10 pesos, pero como es un pago fijo, no es un pago sin intereses, pues al final de cuentas, cuando tú terminas de pagar ese celular, pues ya no te cuesta 4,000, no te cuesta 7,000, 8,000, a veces hasta el doble, o en ciertos productos hasta el triple, ¿no? Pero bueno, el punto de este tipo de negocios es ese, ¿no? Ellos identificaron que ciertos sectores de la población mexicana pues no tienen acceso al crédito, ¿no? O no tienen acceso precisamente a este tipo de posibilidades que tienen las bancas privadas u otro tipo de negocios, ¿no? Como tiendas departamentales un poco más grandes, ¿no? O que tienden a tener productos más exclusivos. Entonces, a partir de ello, pues ellos identificaron esta situación y es como funcionan este tipo de establecimientos, ¿no? Y por eso tienen tanto éxito y por eso se establecen inclusive en centros urbanos un poco más pequeños, ¿no? Porque precisamente esa es su potencialidad en el mercado, ¿no? Eh, atraer la atención de las personas de nivel medio y bajo, ¿no? Entonces, bueno, eso era para ilustrarles que también en los niveles uno y 2 con los bienes de consumo básico, como en el caso de las tiendas Neto, ahí podemos adquirirlos y es precisamente el mismo esquema, ¿no? Manejar o poner al alcance de los estratos medios y bajos productos básicos, ¿no? Y en el tema del nivel 2 o inclusive del nivel 3 que tiene que ver precisamente con la marca, pues también está el tema de las tiendas Coppel o las tiendas Electra, ¿no? Que nos ponen estos productos a la mano de personas que en su momento no lo podían adquirir, ¿no? Entonces, y ya para el nivel 4, por ejemplo, en el que es el reconocimiento de marca, pues precisamente lo importante es identificar a este sector de consumidores. Finalmente, el último nivel, el 5, la necesidad de autorrealización, pues son los productos para alcanzar una meta, ¿no? Y esto es complicado porque yo entiendo muchas veces cómo es que se desempeña el tema del pensamiento de la sociedad y digo, lamentablemente no todos tenemos los recursos o no todos tenemos la posibilidad de, por ejemplo, seguir formándonos profesionalmente, ¿no? Entonces, si el tema de una licenciatura cuesta mucho trabajo, ahora el tema de un posgrado, pues mucho más, ¿no? O algún otro tipo de cursos o algún otro tipo de formación que se pueda tener precisamente a partir del tema de contratar servicios educativos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a qué se enfoca el tema de la necesidad de autorrealización? Pues son precisamente estos productos para alcanzar una meta, ¿no? Están todos estos programas de formación y el mayor ejemplo es ese, ¿no? Por ejemplo, ustedes tal vez pues es bastante difícil el tema de pues pagar una colegiatura, el mismo tema que tenemos ahorita, ¿no? La pandemia los ha obligado a tener que tomar clases en línea, entonces se necesitan ciertos recursos, ¿no? Como es tener una computadora o el tema inclusive de un celular, ¿no? Pero pues desde mi punto de vista y por la experiencia que he tenido todo este año, pues no funciona igual, ¿no? No funciona igual el tema de tomar una clase por medio de un celular. Lamentablemente no todos tenemos la posibilidad de comprarnos tan rápido una computadora o algo por el estilo, pero precisamente este nivel tiene que ver con esa toma de decisiones, ¿no? Si en algún momento
yo creo que más en su formación o así, en su perfil profesional, digo, hasta donde me han dicho, es una formación bastante costosa, ¿no? Sobre todo porque, pues, para su formación práctica van a necesitar muchos instrumentos, mucha materia prima, la misma infraestructura, ¿no? No sé cómo es que vaya a realizarlo la universidad, ¿no? Ante una licenciatura tan práctica como la suya. Digo, en el tema de la teoría no hay ningún problema, ¿no? Yo creo que eso lo podemos seguir haciendo así, pero en el tema de la práctica, ¿no? Se necesita mucha infraestructura para llevar a cabo precisamente esto, ¿no? El aprendizaje práctico y la aplicación de los conocimientos que tienen ustedes en su formación, en su carrera. Entonces, a lo que iba era eso, ¿no? Yo creo que en cuanto terminen, cuando egresen de su formación, pues van a tener que adquirir ciertos artículos, ¿no? Que, como les digo, pues hasta donde tengo entendido, sí son costosos, ¿no? Que va desde su indumentaria, su calzado, sus instrumentos y todos los instrumentales que en su momento se necesiten, van a ser costosos, ¿no? Y van a ponerse frente a esa situación de decir, bueno, o adquiero un instrumento que me va a servir para precisamente desarrollar mi actividad, mi propio perfil, probablemente, no sé, en el caso yo he escuchado de su carrera que hay especializaciones dentro del tema gastronómico, ¿no? Entonces, hay especializaciones en comida tradicional, en comida europea, en comida no sé qué, ¿no? Entonces, yo creo que muy pocos tenemos la oportunidad de que una vez egresados digamos esa parte, ¿no? De voy a optar por seguir formando, ¿no? O por seguir obteniendo conocimientos o algún otro tipo de grado a partir de lo que ya tengo, ¿no? Sobre todo porque pues todos vivimos, o la mayoría de nosotros vivimos en una realidad en la que una vez egresado, pues necesitamos encontrar una fuente de ingresos, ¿no? Sobre todo para complementar toda la inversión que realizamos en nuestra formación. Entonces a eso se refiere, ¿no? Y yo les puedo poner un ejemplo de una persona normal, ¿no? Digo, cuando una persona pues egresa a la licenciatura, lo primero que hace es eso, ¿no? Es buscar dónde colaborar, un trabajo, obtener un ingreso, y a partir de ello, una vez que lo tiene, pues probablemente ahora sí va a satisfacer ciertas necesidades que tenía en su momento, ¿no? Es decir, pues me faltaba estas cosas en mi casa, o tal vez ahora ya me quiero mudar a otro lugar, necesito pagar una renta, necesito comprar muebles, necesito comprar la despensa. Entonces, estas necesidades se van cubriendo a partir precisamente de los eslabones o de los niveles del 1 al 4, ¿no? Y el tema de la autorrealización, de decir, una persona cuando toma la decisión de decir voy a estudiar un posgrado, o voy a estudiar un diplomado, o voy a estudiar una especialidad, pues ya es una cuestión ya más estrictamente personal y que va a conllevar un esfuerzo, ¿no? Porque, pues, lamentablemente sí, ¿no? Formarte en temas de posgrados o de diplomados o de cursos, de especialidades, pues es costoso, ¿no? Entonces, precisamente a eso se enfoca el tema del nivel 5, a toda esta serie de, podríamos llamarlo así, productos o servicios de formación profesional que precisamente nos van a permitir alcanzar otro tipo de metas y además van a mejorar nuestro desempeño, ¿no? Pero lo complicado de este sector es eso, ¿no? Y aún así es un sector bastante competido, ¿no? Yo creo que inclusive lo han notado, todas las universidades prácticamente ya ofrecen servicios de posgrado, sobre todo por la competitividad que se tiene. Digo, en el caso de su formación es creo que inclusive más difícil porque pues no cualquiera tiene una especialidad, creo, ¿no? Una formación gastronómica en especialidad superior a la que se da como en la licenciatura, ¿no? Entonces, pero pues sí, la mayoría, si ustedes son curiosos, la mayoría de las universidades, de las que ofrecen carreras universitarias, ya ofrecen también el tema de los posgrados, ¿no? Sobre todo porque por la actualidad que se vive, por la forma en que estamos desarrollándonos como sociedad, ya tener una licenciatura inclusive ha quedado como en la normalidad, ¿no? Digo, lamentablemente no todos, inclusive no todos los jóvenes llegan a alcanzar un grado profesional, pero en el tema de la competitividad laboral ya, ya inclusive se ve como algo normal, ¿no? Algo como el tema de una licenciatura, ¿no? Ya se busca algo más. Pero bueno, espero que haya quedado claro el tema
de los niveles aplicados al tema del consumo, al tema empresarial. Y solamente para recapitular, decíamos entonces que el tema de los primeros 3 niveles son las necesidades fisiológicas y de seguridad, tiene que ver con los commodities, con todos estos productos para la supervivencia. La necesidad de pertenencia ya tiene que ver más con la fidelidad a una marca, no se diga el tema del reconocimiento, prácticamente son los bienes de lujo los que desde un punto de vista sociológico y psicológico nos dan ese reconocimiento frente a la sociedad. Y el tema de los productos de la autorrealización, ¿no? Que son los que aumentan nuestra formación, tienen que ver más con un tema cualitativo, ¿no? No tanto de ingresos, sino cualitativo, ¿no? De seguir mi formación y adquirir nuevos conocimientos. Ok, el concepto de necesidad lo podemos definir como todo bien o servicio cuyo consumo resulta esencial para la supervivencia humana, o que se puede considerar indispensable para mantener cierto estándar de vida, ¿no? Entonces, por eso es tan importante estudiar el tema de las necesidades, ¿no? Porque precisamente analizándolo desde el punto de vista de la pirámide y desde el punto de vista realista, siempre vamos a tener una necesidad, ¿no? Inclusive ustedes ahorita, probablemente en el receso, o en este momento no sé, tengan la necesidad de tomar algo o de comer algo, entonces precisamente es una necesidad básica que van a tener que satisfacer cuando tengamos este receso, ¿no? Entre sesiones o alguna otra necesidad, como por ejemplo, ¿no? Insisto en el tema de las clases en línea, ¿no? Es complicado porque hay mala conexión, entiendo que haya mala conexión, entiendo que pues no todos tenemos un dispositivo accesible para tomar las clases, pero pues lamentablemente esa es la situación, ¿no? Y pues eh, la forma en cómo se ha determinado de llevar este periodo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, todos en algún momento, ese es el punto, en algún momento vamos a tener una necesidad. Va a ser en menor o mayor medida, dependiendo también de las circunstancias, de nuestros ingresos, de las personas que nos rodeen, del lugar en el que nos encontremos, ¿no? Entonces, puede ser que, por ejemplo, muchos de ustedes, y espero que así sean tan exitosos que lleguen a estar en otro lugar del mundo, ofreciendo sus servicios, desarrollando la actividad gastronómica y inclusive aunque tengan todo el dinero del mundo y sean muy exitosos, en algún momento tal vez tengan la necesidad de pues estar aquí, ¿no? Estar en su tierra, estar en el lugar en donde crecieron, comer, sentir o adquirir algún tipo de producto que sea precisamente de su lugar de origen, ¿no? Entonces, eh, a lo que quiero decir es que siempre no importando el ingreso, no importando las circunstancias, no importando en el lugar en el que nos encontremos, siempre vamos a tener el sentido de la necesidad, ¿no? Y para el tema del comportamiento del consumidor y el tema de los negocios, eso es lo más importante, ¿no? Inclusive, si una empresa logra crear alguna necesidad que inclusive los seres humanos no nos dábamos cuenta que la teníamos, pues eso es muy importante en el tema de los negocios, ¿no? Por eso el concepto de necesidad es destacado, ¿no? El hecho de que una empresa, a partir de algún producto o a partir de algún servicio, cree el sentido de necesidad, eso ya es lo más importante a lo que puede aspirar, ¿no? Precisamente porque se creó su propia demanda de algún producto o de algún servicio, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta aquí entonces? Que siempre, ya dijimos, bajo cualquier circunstancia, las necesidades van a ser infinitas, ¿no? Siempre va a haber necesidad de algo, siempre vamos a tener la necesidad de adquirir algo, precisamente por la necesidad humana o por el tema del estatus o el tema del ingreso, siempre va a haber alguna necesidad que satisfacer y tenemos ese postulado, ¿no? Las necesidades del ser humano son infinitas, lamentablemente sus recursos son finitos, ¿no? Hablando desde el punto de vista del ingreso, hablando desde el punto de vista natural, ¿no? Porque puede ser que en un futuro
no muy lejano, puede ser que yo tenga todo el ingreso del mundo, no, el ingreso no sea parte de las variables que yo vaya a tomar en cuenta para adquirir algún producto, pero, por ejemplo, hablando de los recursos finitos, es decir, de los productos que son agotables, son limitados, puede ser que en el futuro inclusive el tema del agua, ¿no? El tema del agua es algo preocupante. Y aunque yo tenga todo el dinero del mundo, si en mi región pues ya no hay forma de extraer agua, ya no hay forma de adquirirla, pues probablemente así yo tenga todo el dinero del mundo, no voy a poder satisfacer esa necesidad, ¿no? Entonces es un poco lo que llega a ser preocupante en su momento, ¿no? El hecho de que este pensamiento de consumo, precisamente de las personas que hemos desarrollado más los últimos 20 años, nos está llevando a eso, ¿no? A decir, pues, que con el desarrollo tecnológico y el tema del ingreso, vamos a poder satisfacer ciertas necesidades, pero no tomamos en cuenta eso, ¿no? Que los recursos naturales son limitados y que en algún momento, por más que desarrollemos tecnologías y desarrollemos o tengamos todo el ingreso del mundo, no vamos a poder satisfacer de cualquier manera, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta eso, que las necesidades son ilimitadas, siempre va a haber una necesidad que satisfacer, pero los recursos son limitados, ¿no? Son finitos, entonces hay que tomarlo en cuenta siempre. Para terminar esta parte de la presentación, precisamente las necesidades del cliente se dan en función de sus hábitos y precisamente de su contexto, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de necesidades, necesidades de producto y necesidades de servicio, ¿no? Entonces, hay que hacer la diferenciación entre cada una de ellas, precisamente porque las necesidades del producto tienen que ver con eso, ¿no? Tal cual con el material físico que nos da un producto y tienen que cumplir al menos estas 9 características precisamente para que la necesidad que tiene el cliente sea satisfecha, ¿no? Entonces, cuando ustedes se dediquen el tema de la empresa, de establecer su empresa y vayan a ofrecer un producto, digo, es complejo, ¿no? En el tema gastronómico, aquí lo vamos a ver de una manera general y con ejemplos generales, pero debe de cumplir con estos nueve conceptos, ¿no? En primer lugar, tiene que ver con la funcionalidad. Un producto debe funcionar en la forma que requiere para poder solucionar los problemas o deseos del consumidor, ¿no? Entonces, eh, a eso se refiere. Si yo adquiero cierta máquina, cierta herramienta, lo mínimo que yo espero es que precisamente o la adquiero para solucionar algún tipo de problema, ¿no? Entonces, no sé qué les gusta. Si yo tengo que reparar una perilla de mi cuarto, de mi puerta, pues lo primero que necesito es un desarmador, ¿no? Un desatornillador. Entonces, yo al adquirirlo, al ir a comprarlo, espero que funcione, ¿no? Que precisamente solucione ese problema que tengo en este momento, ¿no? Un segundo punto es el tema del precio, ¿no? Los consumidores tienen presupuestos únicos, pues con los cuales pueden comprar un producto o servicio. Entonces, a partir precisamente de la determinación de nuestro precio, nosotros vamos a no solo enfocar el tema de a qué grupo va a ir dirigido nuestro producto, sino debemos de tomar en cuenta si va a ser eficiente, ¿no? Al momento de establecerlo así. Entrar en una guerra de precios en su momento no le conviene a nadie, ¿no? Ni a la empresa, ni al tema del consumidor, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con establecer un tipo de precio dentro de nuestros productos. El tercer punto es el tema de la conveniencia. Los productos de una marca deben ser soluciones convenientes, pues para las funciones de que los consumidores intentan cumplir, ¿no? Entonces, precisamente eso va enfocado al tema de la marca, ¿no? Muchas veces nosotros, sobre todo en el tema de las herramientas y de los complementos, ya tenemos nuestras marcas preferidas, ¿no? Para darle solución a ciertas problemáticas. Un cuarto punto es el tema de la experiencia. Necesita ser fácil o clara para que los consumidores no trabajen de más, ¿no? Entonces,
el hecho de adquirir algún producto es precisamente porque yo busco satisfacer una necesidad y que lo haga de inmediato, ¿no? Que lo haga precisamente una vez que adquiero ese producto o servicio. Si yo adquiero algún producto que inclusive me va a dificultar más las cosas, entonces no está cumpliendo con su cometido. Una quinta es el tema del diseño, tener un diseño adecuado para que sea fácil e intuitivo en su uso, ¿no? Entonces, igual eso se puede ver con ciertos productos. Por ejemplo, yo lo veo con el tema de los celulares, ¿no? Antes era un poco más complicado, digo, cuando empezaban a incorporarse el tema de estos smartphones, precisamente porque pues había que actualizar el sistema operativo y que teníamos que introducir el tema de las aplicaciones y en un principio cuando esto comenzó a desarrollarse pues era algo complicado, ¿no? En el tema de las computadoras se podía ver más, ¿no? Si yo necesitaba algún programa, pues que había que instalarlo y llevarlo con un informático y que le pusiera ciertos elementos y conforme ha pasado el tiempo, el tema del diseño de los productos, pues va siendo precisamente más intuitivo, ¿no? Entonces, en estos momentos, cuando adquirimos un nuevo celular, por ejemplo, desde el principio nos va guiando él mismo, y él mismo va haciendo las actualizaciones, y él mismo va instalando los programas que necesite, o en el caso de las computadoras, ahora ya es más fácil, ¿no? Entramos a una eh, galería de aplicaciones, y a partir de ahí, si nosotros necesitamos un procesador de textos, nosotros nada más seleccionamos esa aplicación, la descargamos y sin problema, ¿no? Ya se instaló nuestro equipo. Entonces, precisamente el diseño de un producto tiene que ver acorde a eso, ¿no? Tiene que ser fácil e intuitivo el tema del producto. Una sexta es la confiabilidad. El producto debe ser confiable, tanto en su función como dentro de su publicidad, ¿no? Entonces, esto es bastante tomado en cuenta por las autoridades, ¿no? Y actualmente es bastante penado el hecho de que se ofrezca algún producto y no cumpla con las funciones que precisamente ofrecía en su publicidad, ¿no? La llamada publicidad de engaños. Entonces, tiene que ver con ello, ¿no? Cuando ustedes ofrezcan algún producto o servicio y digan sus características, deben ser realistas, ¿no? Y deben tener ese sentido de responsabilidad. No van a decir, no sé, este celular es el más potente del mundo o algo por el estilo, si hay alguna gama superior, ¿no? O si estamos diciendo que este celular tiene una cámara tan potente que puede escanear rayos X de las personas y al momento de utilizarlo, pues resulta que no lo hace. Entonces, eso tiene que ver con la publicidad engañosa, ¿no? Debemos de ofrecer un producto o un servicio, pero que estemos seguros que cumple con sus características. La 7 es un tema de performance, es decir, funcionar adecuadamente para que el consumidor pueda alcanzar sus metas, ¿no? Y eso tiene que ver ya más con un sentido de procesos de producción, ¿no? Debe de ser así. Un producto debe solucionar una necesidad y debe hacerlo de inmediato. Una octava, que es el tema de la eficiencia, simplificar procesos que de otro modo tomarían mucho más tiempo, ¿no? Y es precisamente también visto desde el punto de vista del proceso de producción, el hecho de realizar algún servicio o producto tiene que mejorar su eficiencia, ¿no? Muchas veces todos estos llamados gadgets tecnológicos o este tipo de productos que nos ayudan a realizar alguna actividad o realizar alguna tarea mucho más rápido, pues es precisamente a lo que se refiere el tema de la eficiencia, ¿no? Y finalmente el tema de la compatibilidad, que es un tema bastante debatible porque dice que debe ser compatible con otros que el consumidor ya está usando, ¿no? Entonces, en su momento, precisamente todos adquirimos ciertos productos, tanto en el hogar como yo lo puedo ver más desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Por ejemplo, y digo, un celular que tiene un sistema operativo Android, pues es mucho más compatible con, por ejemplo, el sistema operativo de Windows de una computadora, ¿no? Entonces, cuando hay que descargar pues nuestras fotos o nuestros archivos, pues es de inmediato, ¿no? Es bastante compatible. O inclusive si se le incorporan otra serie de accesorios, ¿no? Como estos relojes inteligentes, ¿no? Entonces, si se tiene cierto sistema operativo, pues se tiene esa compatibilidad, ¿no? Eh, es debatible porque hay marcas exclusivas y digo, lo primero que se me viene a la mente es de nueva cuenta Apple, ¿no? El hecho de que
ellos sí son muy dados al tema de que la compatibilidad es un obstáculo, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen este tipo de celulares, este tipo de sistema operativo, pues no es compatible de inmediato con las generalidades, ¿no? Con los demás. Y se puede ver precisamente con el tema de los archivos, ¿no? Que se genere a través, por ejemplo, de las computadoras de Apple. Tienen su propio procesador de textos, o lo que nosotros conoceríamos comúnmente como un Word, lo tienen, pero cuando nosotros queremos abrir ese archivo en una computadora Windows o en una computadora con otro sistema operativo, pues simplemente nos dice que no es compatible, ¿no? O no lo reconoce. Entonces, precisamente le da este sentido de exclusividad al producto, pero para una persona funcional o una persona que quiera precisamente tener el concepto de adaptabilidad, pues no funciona, ¿no? Este tipo de productos. A eso se refiere el tema de la compatibilidad. Ok, yo creo que regresando del receso vamos a dar esta última lámina, que con esto terminaríamos el tema que quedó pendiente el día de ayer, que son las necesidades desde el punto de vista de los servicios, ¿no? Ya vimos cuando adquirimos o cuando desarrollamos un producto, ahora lo vamos a ver para el tema del servicio, ¿no? Que creo que es lo que más interesa en el tema de su formación con el tema gastronómico. Ok, ¿hasta aquí hay alguna duda, algún comentario al respecto? ¿Va quedando claro el tema? Sí, profe. Ok. Entonces nos vemos aquí 10:30, por favor. Vamos a hacer un receso y nos vemos en un ratito. Sí, profesor. Recording is on.
Ok, vamos a comenzar. Barranco Juárez Irving, Presente, profe. gracias. Cruz Santiago Budelia, Presente. Franco Mendoza José David, Presente, profe. gracias. Herrera Fabián, Presente. Leilani, gracias. Morales Gómez Fanny, Presente. gracias. Peralta Ruiz Jaime, Ramírez Santos, Wendy, Presente. gracias. Ramos Cortés, Paulina. Ramos Cortés, ¿sí está? Ok. Bien, continuamos entonces. Eh, Profe, ¿Sí? igual estoy presente, nada más que había salido un ratito y volví a entrar. Ah, Por ok, eso no escuché perfecto. cuando lo mencioné. Hecho. Gracias, Jimmy. A ver, aquí está. Listo. Ok. Bueno, antes de irnos entonces, estábamos revisando el tema de las necesidades desde el punto de vista del producto, ¿no? El producto debe de cumplir con estas características. Describimos las 9 características generales que debe de cumplir un producto para precisamente satisfacer las necesidades del consumidor, pues de manera que sean importantes, ¿no? Para su cumplimiento y por lo tanto, si cumplimos con cada una de estas 9, al menos con estas 9 características, pues tenemos hasta cierto punto ya un avance, ¿no? Frente al comportamiento y a las necesidades que tiene el consumidor. Decíamos entonces que en el tema del servicio, que es lo que pues prácticamente podría interesar un poco más al tema de su formación,
tenemos estas 6 características generales, ¿no? Cuando hablamos de un servicio, es precisamente esa parte intangible, ¿no? Que muchas veces se valora pues, por el trato, por las características que tenga cierto tipo de atributos que nosotros ofrecemos, ¿no? Desde nuestro perfil profesional o desde nuestra actividad profesional. En el sentido empresarial, entonces, el primer punto es el tema de la empatía, ¿no? Es decir, cuando los consumidores se ponen en contacto, pues con el servicio a clientes, quieren empatía y entendimiento por parte de la persona que los está ayudando, ¿no? Y eso yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, eh, ya sea por el tema de algún producto o alguna queja que tengamos en su momento de alguna adquisición que tuvimos, el servicio al cliente es uno de los puntos que más valora precisamente el consumidor, ¿no? Sobre todo, encontramos servicios al cliente en los cuales llamamos y solamente estamos dando vueltas en el menú o nos contesta una grabación y nos dejan ahí esperando, ¿no? Comparado, por ejemplo, a otro tipo de servicios o de empresas en las cuales le prestan mucha atención al tema del servicio al cliente y precisamente hasta se tiene una atención personalizada, ¿no? Muchas veces, bueno, a mí me ha tocado entrar en ciertos portales de internet que ofrecen servicios, ¿no? Hace unos días entré a uno que ofrece servicios de envíos, de paquetería, y desde el primer momento que ingresas a la página web te sale una especie de chat, ¿no? Y está ahí constantemente preguntándote si necesitas algo, si te pueden apoyar y si tú haces uso del chat, si efectivamente te contactan, ¿no? Ya si el tema que estás desarrollando es más complejo o no te hace entender o no hay buena comunicación por medio del chat, inclusive te dan un número telefónico personalizado, ¿no? Para que llames a esa persona y específicamente ella te atienda en resolver ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, muchas empresas han ido desarrollando precisamente el tema de la atención al cliente de una manera más rápida o a través incluso de las tecnologías, o perdón, de las inteligencias artificiales, ¿no? Que nos dan la tecnología. He tenido la oportunidad inclusive en su momento de mandar el tema de un mensaje a un banco y ha sido precisamente pues la atención directa, ¿no? Ok, alguien por ahí tiene activado su micrófono, que nos cuente. Que nos cuente el chisme, porfa. Okay. Bien, eso en el tema de la empatía, ¿no? En segundo término, la necesidad de justicia, ¿no? Los términos del servicio e inclusive la extensión del contrato debe ser justo, ¿no? Por parte de la marca. Entonces, en ese sentido, tenemos que precisamente cuando adquirimos cierto producto, lo que esperamos es precisamente que se cumplan con lo que se está estipulando en ese tipo de servicio o de producto, ¿no? Entonces, precisamente establecer esos términos, inclusive yo lo puedo ver desde el punto de vista de una aseguradora, por ejemplo, ¿no? En algún momento, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de tener estos servicios o de ver cómo funcionan, los servicios de una aseguradora son así, ¿no? Tienes que leer un contrato y establecerlo, todos los términos y condiciones que va a tener el tipo de seguro que vas a contratar para precisamente hacer uso de él y también ver el cumplimiento del mismo como un término de justicia, ¿no? Entonces, hay seguros muy básicos, ¿no? Que te cubren, por ejemplo, hablando de seguros de automóviles, que sí cubren cierto incidente y hasta eso te dan cierto porcentaje de los daños, ¿no? Pero hay otros más completos que puede ser inclusive asegurar a todas las personas que van en el auto, asegurarte en cuanto a servicios médicos y obviamente la cobertura de daños que pudiera surgir en el tema de un automóvil, ¿no? Entonces, ahí yo lo puedo ver, en el tema del contrato, se puede desarrollar el tema de la justicia, ¿no? Dentro de este tema. El tema de la transparencia por parte del negocio con el que se está interactuando o comprando es cuando existen estas situaciones, ¿no? Como la interrupción de servicio, cambios en los precios o cuestiones de último minuto. Pasa mucho, por ejemplo, yo lo he visto con el tema de las aerolíneas, ¿no? O sea, en algún momento, sobre todo por este tema del COVID, sucede
que si tú ya tenías programado ciertos boletos o ciertas compras determinadas en una parte del año, con este tema de la pandemia, por ejemplo, pues fue un cambio imprevisto, ¿no? Entonces el tema de la transparencia varía mucho entre empresas, ¿no? Hay unas que efectivamente te dicen, mire, el procedimiento se canceló por tal motivo, por el tema de eh, por el tema del COVID o de que se están cancelando los viajes y te dan una explicación, ¿no? Y hay otras más que no, simplemente te dicen que en este momento no hay vuelos o no te dan la información completa, ¿no? Sobre todo porque pues no quieren perder esta parte de la fidelidad que pueda tener un cliente o simplemente el servicio, ¿no? Que hayamos adquirido. Entonces, precisamente las empresas deben de tener esta parte, ¿no? De informar si hay algún momento un cambio en la política de precios o si se va a interrumpir el propio servicio o cuestiones de último minuto, ¿no? Inclusive, por ejemplo, yo lo veía cuando entró en vigor el tema de los impuestos a todas estas plataformas de streaming, háblese de Netflix, de Prime y de todas estas plataformas para ver películas en línea. Inclusive estas empresas mandaban un correo, ¿no? eh, en la cual nos avisaban que ante el tema regulatorio de impuestos, pues iban a incrementar las cuotas, ¿no? Y ya tú decidías si querías permanecer o no. Te daban esa opción y sin problema tú puedes cancelar el servicio y ya, no había ningún problema, ¿no? Entonces, ese tipo de transparencia, ese tipo de información es lo que se espera por parte de las empresas. El tema del control, que es la facilidad para regresar productos, cambiar suscripciones, ajustar términos, entre otras cosas, ¿no? El control va ligado también al ejemplo que les mencionaba, ¿no? El hecho de que en su momento, por ejemplo, estas plataformas informaban que se iban a incrementar los precios debido a la incorporación de los impuestos que había o que tenía ahora el gobierno federal, te daban esa opción, ¿no? De decir, si gustas ya puedes terminar tu contratación o puedes continuar, ¿no? Entonces, esa parte del control la valora mucho el consumidor. También en el tema, por ejemplo, si alguno de ustedes ha entrado en esta dinámica de las compras en línea, hay plataformas que precisamente se valen de ese eslogan, ¿no? De decir, no te preocupes si no te convence el producto, sin problema, durante el primer mes puedes utilizarlo, puedes verlo y si no te gusta, pues entonces ya nos lo puedes regresar, ¿no? ¿Qué más? Pues puedes ajustar los términos, ¿no? Entonces, les decía, en el tema sobre todo de Internet, es más visible este tipo de atributos, ¿no? El hecho de que puedas controlar qué tipos de servicios vas a adquirir, qué tiempo, precisamente es lo que lleva la pauta dentro de estas herramientas, ¿no? Es mantener el control por parte del consumidor, ¿no? Y se contrapone a lo tradicional, ¿no? Antes yo recuerdo que, por ejemplo, no sé, el hecho de contratar inclusive este servicio de televisión satelital como el BTV o el Sky, inclusive te obligaban, ¿no? Y te decían, forzosamente necesitas contratar 6 meses o algo por el estilo, ¿no? Entonces, comparado con los servicios de streaming o los de música o lo que ustedes quieran de internet, inclusive de aplicaciones, se tiene esa opción, ¿no? De que antes de que finalice el mes, tú puedes dejar de utilizar el servicio y sin problema, ¿no? Se cancela la suscripción. No hay plazos forzosos, digamos, ¿no? Entonces, esa capacidad de control, de ajustar términos, es muy valorada por el consumidor. La quinta tiene que ver con el tema de las opciones, ¿no? Los consumidores quieren opciones cuando están listos para generar una compra, satisfacerla, las marcas deben contar con una variedad de productos, ¿no? El ejemplo que yo les tengo, digo, creo que en la zona de la costa no sé no sé si existe un servicio similar, pero me ha pasado o se me viene a la mente el tema de las opciones con estas aplicaciones como de entrega de comida, ¿no? Como Uber Eats o o alguna otra en la que precisamente, ¿no? Por ejemplo, si tú pides una hamburguesa o algún otro tipo de estos snacks, de estos botanas, podríamos decirlo así, cuando antes de finalizar la compra, ellos mismos te ofrecen opciones, ¿no? Y te dicen, no le quieres agregar este complemento o no quieres agregar esta bebida o te sugerimos que agregues este aderezo, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ya eso lo pude percibir en este tipo de aplicaciones
en las cuales precisamente con tal de tener satisfecho al cliente, se pueden ir incorporando estas otras opciones, ¿no? Variedad de productos. Y puede pasar en otras ramas, ¿no? La complementariedad que se le puede dar a ciertos productos, ¿no? Que, no sé, se me ocurre que si en algún momento alguno de ustedes, no sé, se compra una nueva laptop, pues precisamente es lo que te ofrecen, ¿no? Dice, si se compra esta computadora, le regalamos un mousepad y un descuento para que adquiera el mouse como tal, ¿no? Entonces, te dan esas opciones, ¿no? De complementar o de tener derivados del servicio o del producto que vas a adquirir, ¿no? Entonces, ahí se puede ver. Eh, y la sexta es el que tiene que ver con la información. Los negocios deben proveer contenidos y comunicaciones regulares para que los consumidores puedan usar un producto o servicio de forma exitosa. Entonces, precisamente cuando se ofrece cierto servicio, de nueva cuenta, me remonto al tema de los seguros, por ejemplo, es importante esta parte, ¿no? De la información, sobre todo porque al momento de que una persona va a decidir adquirir esta serie de servicios, pues precisamente valora todo lo que le ofrezca, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando suceda un accidente? ¿Cuál va a ser mi cobertura? ¿Hasta cuánto va a ascender el monto de reparación de daños, etcétera, ¿no? O inclusive ustedes lo valoraron en su momento, ¿no? Cuando fueron a la universidad a solicitar información para estudiar esta licenciatura, pues precisamente como empresa, visto desde el punto de vista de la empresa, tiene esa parte, ¿no? De que eh, se debió de haber ofrecido precisamente toda la gama de carreras, las opciones de pago, las becas y todos los atributos que precisamente una empresa educativa, visto desde ese punto de vista, tiene para ofrecer a sus consumidores, ¿no? En este caso que eran ustedes. Bien, pues estas son 6 necesidades generales que en su momento el consumidor va a valorar mucho cuando hablamos del tema de un servicio. Entonces les digo, lo importante de esta y de analizar las necesidades de producto es ello, ¿no? Yo creo que entre más se pueda entender y más se pueda desarrollar cada uno de estos conceptos, cada uno de las aplicaciones, en el caso de las necesidades de servicio que se tengan, pues vamos a estar más cerca de entender el comportamiento del consumidor, ¿no? Y sobre todo vamos a poder crear esta parte que es lo que estamos buscando, ¿no? El entender el comportamiento es precisamente para ofrecer ya sea un producto que esté buscando o el hecho de que pueda encontrar un nuevo segmento de mercado, ¿no? Entonces, para la empresa es fundamental el hecho de aplicar desde el punto de vista del producto y desde el punto de vista del servicio estas características, ¿no? Para precisamente atraer la atención del consumidor. Bien, hasta aquí terminaría el tema que teníamos pendiente ayer. Si aquí hay alguna duda o algún comentario al respecto. No, profe. Todo bien, profe. No, sí tengo una duda. Bueno, una pregunta. Dígame. Sí, dígame. Las únicas actividades que tendremos que elaborar son los cuestionarios que nos deja, ¿verdad? Sí, sí, al final de la sesión les voy a explicar el tema ya se debió haber activado el cuestionario, pero sí, eso, y recuerden que tienen una lectura y van a hacer su ensayo, pero ahorita platicamos de eso para el final. Pero sí, esas son las Ok. únicas actividades. Ok, pues entonces vamos a pasar a la siguiente presentación. Denme un segundo nada más. Voy a buscarla. Ok, vamos a ver ahora.
Sí, al final yo creo que dejamos unos 10 minutos para explicarles el tema del cuestionario y recordarles el tema de su ensayo, ¿no? Entonces, eh, el día de hoy quiero que comencemos o avancemos en lo más que podamos en el tema de la unión de lo intrínseco y lo circunstancial al momento de analizar el tema del comportamiento del consumidor. ¿Qué es lo intrínseco y qué es lo circunstancial? Eh, Viene de la mano del resultado de la unión de información, ¿no? La percepción que se tiene de algún producto y el contexto, perdón, o circunstancia inmediata, ¿no? Entonces, vamos a ver una serie de ejemplos de cómo es que se manifiesta este tipo de unión. Al final, la combinación de ambos conceptos, de lo intrínseco y de lo circunstancial, tiene como consecuencia, pues, elevar el grado de involucramiento necesario con el fin de tomar una decisión final de compra, ¿no? Entonces, este concepto de involucramiento es lo que vamos a desarrollar en esta presentación, ¿no? El involucramiento que se refiere precisamente a eso, ¿no? ¿Qué tanto nosotros como consumidores nos podemos enfocar y nos podemos inclusive identificar y a la vez promover el uso de algún producto o de algún servicio, ¿no? Entonces, a eso es lo que vamos a analizar en esta segunda presentación, que es el involucramiento, ¿no? Y tenemos entonces que, un segundo. Okay. Aquí tenemos el involucramiento del consumidor, ¿no? Entonces, el involucramiento parte a partir de la idea de el conocimiento que tiene el consumidor, ¿no? Sobre algún producto o sobre alguna marca, pues generalmente comienza o se da a cabo por parte de un anuncio, ¿no? Yo creo que todos hemos visto este tipo de anuncios y a partir de ello, pues nos ha llamado la atención, ¿no? Y además, una vez que hemos probado esos productos, pues inclusive entendemos, ¿no? Entendemos cierto sentido que se le da a este aparato publicitario, ¿no? Entonces, por ejemplo, les puse aquí algunos anuncios, ¿no? Que son bastante curiosos y que de inmediato nos dicen o nos reflejan precisamente lo que nos ofrecen, ¿no? ¿Qué es lo que cada uno de ellos le va a ofrecer al consumidor? Entonces, por ejemplo, en el caso de esta marca Ego, de gel y shampoo, en el caso de los varones, pues cuando salió, precisamente luego acaparó cierto preferencia de algún sector, ¿no? Porque precisamente se anuncia, o sea, se anunciaba como un shampoo de hombres, como tal, ¿no? Entonces, creo que todos nos hemos enfrentado a eso en algún momento, en el que vas a la tienda, al supermercado, donde ustedes quieran comprar el tema de un shampoo, y pues encuentras que hay 20.000 gamas de shampoo para mujer y en el caso de los hombres pues no se tenía específicamente uno, ¿no? Entonces digo, para algunos es algo que no es trascendental, pero para cierto segmento de consumidores, cierto segmento precisamente de personas, el hecho de que se diversificara y se promoviera el tener un shampoo y un gel exclusivo para hombres, sobre todo por la fragancia, ¿no? Que tiene en algún momento pues, he usado el tema del gel, por ejemplo, y tiene cierta fragancia, ¿no? Que precisamente tiene que ver con fragancias varoniles y también el tema del champú, ¿no? Entonces, desde el primer momento que ustedes lo ven, eso trata de reflejar, ¿no? Los colores son colores pues, oscuros y además en el eslogan lo dice, ¿no? No más champú para mujeres, haciendo esa acotación de que ahora ya se encuentra un producto especial o enfocado precisamente para el uso de los varones, ¿no? Entonces, ese es un primer ejemplo. Un segundo que tenemos aquí en la esquina superior derecha es precisamente el de Coca-Cola, que dice, abre una Coca-Cola y abre la felicidad, ¿no? Entonces eso es lo que refleja, si bien todos yo creo que ya tenemos asociado el tema de a qué sabe la Coca-Cola y también las implicaciones, ¿no? Que tiene el tomar una Coca-Cola, sabes que pues tiene ciertos atributos, ¿no? Y por algo es que la buscas, ¿no? Yo creo que
en algún momento, digo, si no es que la mayoría o la mayoría de nosotros, cuando realizas una actividad física muy cansada o vienes, te da un golpe de calor o cosas por el estilo, lo primero que te decían era eso, ¿no? Pues me voy a tomar una coca para recuperar energía, ¿no? O las personas que se dedican al tema de la construcción siempre lo dicen así, ¿no? Sobre todo funciona porque, pues, analizando los procesos químicos y la forma en cómo se elabora la Coca-Cola, pues sabemos que tiene alto contenido de azúcares y otros ingredientes más, que cuando una persona que tiene un golpe de calor o tiene el tema de la presión baja o cosas por el estilo, al tomar este golpe de azúcar tan fuerte, pues obviamente tienes esa sensación como que de energía, ¿no? Una persona normal cuando toma este producto, pues precisamente por el alto contenido de azúcares y todo lo que constituye la Coca-Cola, pues tiene este golpe de energía, ¿no? Es lógico. Sin embargo, pues tiene sus repercusiones. Pero desde el punto de vista publicitario, la Coca-Cola siempre nos ha venido a vender el concepto de momentos, ¿no? Entonces, aquí lo podemos ver en su publicidad, que tiene que ver precisamente con la felicidad, ¿no? Y siempre es eso el eslogan, ¿no? Abriendo, compartiendo la felicidad. Y precisamente hace alusión a eso, ¿no? Al colorido, a precisamente los aspectos que hacen feliz a las personas. No se digan, por ejemplo, cuando son las épocas decembrinas, ¿no? Ellos son los primeros, inclusive se dice que fueron los que incorporaron estas figuras de Santa Claus y los osos polares y todo esto, precisamente haciendo alusión a las fechas, es una de las fechas que para los consumidores es de lo más feliz, ¿no? Por el hecho de convivir en familia y de pasar las fiestas decembrinas. Entonces, ahí se tiene el tema de la Coca-Cola. Y un tercer ejemplo, ¿no? Para ahora para las damas, que cae ahí en una publicidad que se identifica, ¿no? El hecho de que se ofrezca este tipo de shampoos en los cuales, pues, ciertas chicas busquen el hecho de que no se les esponja el cabello, ¿no? Entonces ya es una publicidad ahí bastante llamativa y que, pues, específicamente va hacia este tipo de segmentos del mercado, ¿no? Entonces, como pueden ver a través de los ejemplos, precisamente como dicen, ¿no? El conocimiento que nosotros tenemos previamente de los productos, según la marca, según el producto, pues es como se da el tema de el involucramiento al consumidor, ¿no? Es lo primero que se nos viene a la mente, pues a partir de la experiencia y de lo visual que es el tema del producto, ¿no? Y lo primero que podemos verlo es a través de un anuncio. También se puede dividir en cuanto a la información que se nos proporciona, ¿no? Entonces, puede ser que un producto sea abstracto o menos abstracto dependiendo de el tipo de información y el tipo precisamente de forma de anunciar el producto. Va a ser más abstracto cuando solamente nos informan de lo básico, ¿no? Entonces, en el caso de una persona que esté vendiendo café, pues si su imagen es esta, pues no dice nada más, ¿no? Que el hecho de ofrecernos el tema del café. Entonces, sabemos que es café y la persona que tenga necesidad de adquirir uno, pues ya sabe que ese es el producto, ¿no? Y la otra división es obviamente que el tema de la información sea menos abstracta, ¿no? Más detallada. Entonces ahí tenemos un ejemplo en el cual pues es un café de altura, viene de Pluma Hidalgo, está en grano, tiene sabor tostado y está envasado con una presentación de 450 gramos aproximadamente, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos formas en las que se puede dividir la manera en que vemos el tema del producto a partir de la información que se nos presenta, ¿no? De una manera más abstracta o menos abstracta, ¿no? Más abstracto se puede ver en productos que se ofrecen, por ejemplo, en los mercados, ¿no? Es muy difícil identificar el tema de una fruta, una verdura, frente a otra. ¿No? Digo, sí, hay frutas y verduras más llamativas que otras, pero no es más que por eso, ¿no? Por lo básico que es el producto, ¿no? De identificar una manzana frente a la de la competencia, ¿no? Al otro puesto, si es más grande, si se ve más jugosa, etcétera, ¿no? Entonces, pero no tenemos más información comparado a cuando la abstracción es menor,
pues ya podemos elegir, ¿no? Puede ser que esta marca, puede ser que Nestlé tenga otra marca, ¿no? Y otro tipo de sabores, otro tipo de presentaciones, tal vez viene en lata, no viene en bolsa, otros puede ser que vengan en aluminio, etcétera, ¿no? Entonces, todo tiene que ver precisamente con la forma en cómo se presenta el producto y según la información que se da del mismo. Y existe un conocimiento dividido que tiene que ver precisamente con las actividades que desarrolla el ser humano, ¿no? El consumidor. Entonces puede ser que se divida en tres, precisamente un paquete de atributos que se refiere a cuando adquirimos un producto y tiene una cualidad que lo diferencia de los demás, ¿no? Entonces he estado pensando, la verdad he estado pensando algún ejemplo que ya sea un poco diferente, ¿no? A los que les he presentado, pero pues no se me ocurre de momento ningún otro más que pudiera ser un, un buen ejemplo de aplicación de estos atributos, ¿no? Pero a lo que se refiere, de manera general, el concepto es precisamente a todos aquellos productos que lo hacen único, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurría, no sé si alguno de ustedes ha tenido algún acercamiento con estas marcas o en algún momento en una película o algo así haya visto que hay algunas, no sé, algún tipo de joyas, por ejemplo, ¿no? Y son de esta marca Swarovski, no sé si alguno lo haya visto, que es un cisne y las características de esta joyería o de esta marca, como tal, es una marca Swarovski, es pues, por ejemplo, se puede ver en el tema de la película Titanic, ¿no? Espero que alguno de ustedes ya la haya visto y cuando se tiene el corazón, precisamente se dice que Swarovski es el que tallaba ese tipo de cristales, ¿no? Es una marca registrada que se tiene precisamente en la joyería y es un atributo que solamente esa marca tiene, ¿no? Cuando les preguntas cuál es la diferencia, pues es en el corte y en las características que tienen esos cristales, que los hacen más brillosos y dependiendo del corte, tienen ciertas características, ¿no? Entonces, cuando tú les preguntas, está catalogado, incluso está dado de alta como cristal Swarovski, ¿no? Como tal. No es un, entre comillas, no es un cristal simple, ¿no? Digo, ya analizando la constitución de de la materia prima, pues tal vez sea igual que cualquier otro cristal, ¿no? Pero el punto de diferenciarse, la cualidad diferente que tiene, es precisamente esa, ¿no? El corte, la marca, el estatus que pueda tener, el hecho de utilizar ese tipo de joyería, por ejemplo, ¿no? Eso se me estaba ocurriendo. O inclusive, pues, eh, no sé, con los mismos ejemplos que hemos puesto, ¿no? El hecho de que Apple sea el único o la única empresa que produce el iPhone, ¿no? Por más que se ha tratado de igualar, pues todos van prácticamente simulando la forma en cómo se desarrolla el iPhone, ¿no? Cuando surgió, hace ya varios años, a partir de precisamente la forma de incorporar, ya no tener teclas en la pantalla, pues todos los demás siguieron esa pauta. Entonces yo creo que todo tiene que ver con las tendencias. Probablemente ahora, no sé qué les gusta, Samsung vaya a sacar un celular en el cual solamente sea una placa de vidrio, ¿no? O de fibra de carbono, y que a partir de que la toques, pues ya, se le salgan los elementos de un teléfono, ¿no? Puede ser que sea una cualidad que solamente ellos tengan, ¿no? O en su momento, no sé si algunos de ustedes recuerde, el único que tenía un teclado completo como tal en sus teléfonos, pues era esta marca BlackBerry, ¿no? Que inclusive actualmente creo que ya está a punto de desaparecer, o si no es que ya desapareció, y era una cualidad única, ¿no? Y precisamente era enfocada a hombres de negocios o personas que tenían que estar enviando correos electrónicos a cada momento. Y precisamente el escribir, si ustedes recuerdan al principio cuando escribías en los celulares de teclas, pues vienen tres, cuatro letras en cada tecla, ¿no? Entonces tenías que estar presionando muchas veces la misma tecla y era bastante difícil escribir en este tipo de celulares. Entonces en su momento, no sé si les llegó a tocar o han visto, BlackBerry desarrolló los primeros celulares con un teclado completo, ¿no? Como una mini computadora, pero ahí en un celular, ¿no? Y eso hizo más fácil el producto para otro tipo para ese tipo de consumidores, ¿no? El segundo es un paquete de beneficios, es un beneficio extra que puede dar el producto, ¿no? Es decir, entonces cumple con las características que nos da, pero nos da un extra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algún momento se pone el ejemplo de estas bebidas rehidratantes, ¿no? Que llámense Gatorade, Powerade o lo que ustedes quieran.
El punto o del producto es precisamente ofrecerte una rehidratación, ¿no? Es como tomar agua, podría decirse así, ¿no? Pero el plus, el extra que te ofrece este producto es precisamente que, pues ya, acorde a la publicidad, te da que iones de calcio, iones de zinc y todos esos minerales que en complemento con la hidratación van a tener que o van a ocasionar un mejor rendimiento en las personas de manera física, ¿no? Entonces, por eso es que los deportistas y todas estas personas de alto rendimiento, pues frecuentan este tipo de productos, ¿no? Este tipo de líquidos en los que no solamente buscan el tema de satisfacer su necesidad de hidratación, sino que inclusive les dan una serie de elementos extra, por eso se supone que es más caro comprar un Gatorade o este tipo de productos a una simple botella de agua, ¿no? En botella, entonces, porque tiene esta serie de características más, ¿no? Ese plus más. Y finalmente el tema del paquete de valor, que es la satisfacción en el consumo, ¿no? Entonces eso tiene que ver muchas veces con un bien, en algunos casos de lujo, o un bien que nos represente precisamente la satisfacción de usarlo, ¿no? Entonces, pudiera ser un complemento, ¿no? Así a bote pronto a mí se me ocurre, por ejemplo, en el tema de la costa, pues, usar el tema de las gafas de sol, ¿no? Entonces, dependiendo de la marca, dependiendo de la forma, dependiendo del material y dependiendo de cada uno de las características que tengan cierto tipo de anteojos y lentes de sol, pues va a tener la satisfacción del cliente, ¿no? Entonces puede ser que, pues por ser de determinada marca o por ser de determinada estructura o forma, pues a mí me cause satisfacción el usarlo, ¿no? Y así con cualquier otro tipo de productos, ¿no? Que vayan a adquirir y precisamente el tema del paquete de valor se vea en cuanto a qué tanta satisfacción les da a ustedes utilizarlo, ¿no? Entonces, esas son tres de las principales eh, eh, condicionantes que se tiene respecto a las actividades que representa un producto para el consumidor. Y podemos decir entonces que el conocimiento que tiene el consumidor sobre algún producto, ¿no? La experiencia que tiene el hecho de consumirlo, pues va a afectar su involucramiento con el mismo, ¿no? Ya que si no se conoce el producto, sería muy difícil involucrarse con él. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Inclusive cuando vamos a adquirir cierto tipo de artículos, preferimos algo que ya usamos o que ya no funcionó sobre uno que no sabemos, ¿no? Que si va a funcionar, sobre todo si son artículos que representen un valor alto en términos monetarios, ¿no? Como el hecho de, no sé, en su momento adquirir un electrodoméstico o una televisión, pues todos tratamos de irnos por lo que nos haya funcionado previamente, ¿no? Entonces, a eso, a eso se refiere el hecho del involucramiento, que mucho va a tener que ver el conocimiento previo que tengamos del producto para elegirlo, ¿no? Si no conocemos mucho del mismo, pues vamos a entrar en dudas y puede ser que no nos convenza del todo adquirirlo. Y les tengo un video que dura alrededor de 5 o 6 minutos. Es bastante interesante, inclusive aplicado para ustedes desde el punto de vista gastronómico. Es la segunda parte de este chico que hace una serie de videos bastante entretenidos desde el punto de vista del ocio y bastante interesantes porque refleja muchas veces la forma de pensar del mexicano. Este chico se fue a vivir a los Estados Unidos y nos comparte en una serie de videos pues varias características que son diferentes, ¿no? Al encontrarnos ahí y al haber crecido eh, prácticamente todo el tiempo en México y cambiar precisamente el tema de la cultura, ¿no? Entonces, les quiero presentar el caso de Taco Bell. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Quiero que veamos el video y después comentamos qué es Taco Bell y cuál es precisamente la incorporación de los servicios que ofrece Taco Bell. Les voy a pasar el video por WhatsApp para que si alguien lo va a ver en su celular o en el medio que esté viendo la presentación, lo pueda hacer sin ningún problema, ¿no? Entonces quiero que por favor le presten atención y para entender un poco el concepto de Taco Bell y del ejemplo que vamos a poner en cuanto al involucramiento, ¿no? Como dato general, cultural, si quieren, esta es la segunda parte de este caso de Taco Bell, ¿no? La primera parte pues, la pueden encontrar ahí mismo en YouTube, en su momento cuando tengan un tiempo libre,
la pueden ver, se las recomiendo, digo, es un tema de distracción, no es tanto un tema pues, de cultura como tal. Es bastante entretenido, ¿no? Porque nos explica, e inclusive para ustedes, les digo desde el punto de vista gastronómico, la importancia que tiene para un mexicano el maíz y como tal la tortilla, ¿no? Cómo es que este elemento dentro de la cocina mexicana, pues es imprescindible, ¿no? Y de eso trata un poco la primera parte. En la segunda hace la diferenciación precisamente de cuál es el tema de por qué Taco Bell no se ha adaptado a las necesidades del consumidor mexicano, ¿no? Entonces, les voy a pasar el link en WhatsApp para que lo vean. Dura alrededor de 5 o 6 minutos, entonces, por favor, presten atención al video y lo comentamos. Wanted.com is a platform to manage your entire marketing team. But content. Starting out with any new project management software usually feels something like this. Siempre usamos maíz para todo, es la verdad. Ok, ya se los compartí, entonces por favor eh, vean el video, dura 5 minutos y medio, entonces en 6 minutos nos vemos por aquí por favor para ir cerrando este tema.
Ok, bien, espero que ya hayan podido ver el tema del video. Bueno, como tal, ya no nos va a dar tiempo de platicar un poco sobre Taco Bell. Lo vemos en la próxima sesión sin ningún problema. ¿Qué es lo que les quería comentar? Precisamente, ¿no? Algunas compañeras ya me hizo mención, cuando comenzó la sesión ya se activó el tema del cuestionario. Recuerden que tienen que irlos haciendo durante el fin de semana, el cuestionario de la semana, ¿no? Yo espero que ya vayan resolviéndolos, porque precisamente de ahí voy a sacar el tema de la mayoría del examen, ¿no? Y si hay alguna duda sobre alguna pregunta, pues ya me la pueden hacer saber. ¿Qué más? Recuerden que esa es su única actividad de la semana y el tema de la lectura y del ensayo que tienen que hacer, ¿no? A partir de lo que lean, de lo que analicen, ustedes tienen que plasmar ahí sus ideas en un pequeño ensayo, por eso tienen el tema de la lectura, ¿no? Ya me pasó la coordinadora más o menos cuándo es la semana de exámenes, yo creo que ustedes también ya lo tienen ahí en el radar. Hasta donde veo en el calendario, los exámenes de este cuatrimestre, septiembre-octubre, comienzan a partir del lunes 5 de octubre al viernes 9, ¿no? Entonces yo espero que nuestro examen nos lo programen entre el 5 y el 6, puede ser el 6. Por lo tanto, nos queda una semana más de contenido, de ver contenido de la clase, y sin ningún problema vemos todo lo que tengamos que abarcar para el primer parcial, y yo creo que el día 5 o 6 es nuestro examen. Por lo tanto, no es una fecha límite, porque la fecha límite va a ser el día del examen cuando tengan que entregar ese ensayo, pero pues procuren hacerlo antes del domingo 4 de octubre, ¿no? Para que sin ningún problema, cuando ya nos digan cuándo va a ser la fecha de examen y yo suba el examen en línea, pues también ahí ustedes adjunten su ensayo, ¿no? Entonces prácticamente les quedarían, si lo quieren ver así, pues 2 semanas todavía, ¿no? Para terminar su lectura con calma, no es muy larga, y realizar el tema de su ensayo. ¿Alguna duda al respecto de eso? Esa es la única actividad cuando me preguntaban hace rato, ¿no? Sí. Ok. ¿Hay algún como rúbrica para cubrir lo del ensayo o es a nuestro criterio? Tal cual la rúbrica, creo que les había mencionado el tema de las páginas y eso, o no sé si no les he enviado la presentación. Fue la primera que revisamos. Déjenme ver aquí en el grupo. Sí, hay una presentación, precisamente que dice así, presentación del 7 de septiembre. Ahí me parece que vienen nada más los puntos que deben de tener, el tipo de letra y todas esas cosas. Entonces, ahí lo pueden revisar. Ok. Y si no, pues ya me dicen y la reenvío, pero está en el grupo, fue la primera presentación que les mandé. Sí, está O bien. más bien la única, Gracias. ¿no? Ok, pues esa es la única actividad que tienen, ¿no? Realicen su cuestionario y todavía tienen tiempo, 2 semanas aproximadamente para el tema de su ensayo. ¿Ok? Bueno, pues entonces, cuídense y nos vemos la próxima semana. Sí, nos vemos. Hola, profe, Hasta luego. igualmente. Hasta Ahí. luego.